Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, buenas noches. Sean bienvenidos a Ojalá. En estos días los partidos políticos se han consagrado a los procesos de eleccionarios internos. Y para ello hemos visto cómo el uso de la técnica de las encuestas está creciendo cada día más. En algunos casos estamos mirando que se ha privilegiado esta técnica en favor de la elección que hacen las direcciones partidarias. ¿Qué valor, qué límite tienen estas técnicas en el uso mercadológico y en la política su aplicación? ¿Es esto posible, que las direcciones sustituyan a los militantes de los partidos a tal punto que los procesos eleccionarios se limiten exclusivamente a la realización de encuestas de opinión? Para ello, tenemos a una persona invitada, especialista en el área de mercadeo, con maestría y especialización en el área. Pero para que nos responda algunas cosas que son de importancia, que vamos a ver acá en pantalla ahora, si nos ayuda el director. Encuestas y política, democracia, ficción. ¿Qué es una encuesta de opinión? Una pregunta que se hace todo ciudadano. Bueno, ¿y de qué es esto? Se puede decir que es como una instantánea que recoge las características del momento, una foto. Las encuestas persiguen que los candidatos respondan a las necesidades de la gente, o al menos a las opiniones de la mayoría. Se basan en el producto rara vez, más bien apuntan a la opinión de la gente antes que al candidato propiamente dicho. ¿Sustituyen las encuestas el derecho a elegir o ser elegido en las convenciones de los partidos? Estas son las preguntas que habitualmente nos estamos nosotros haciendo. Hoy nos acompaña aquí Diomedes Christopher, que, como le decía, doctor en educación y además con especialidad, un PH en mercadeo. Diomedes, en fin, ¿qué son las encuestas? ¿Puedes tú decir al público de Ojalá qué es esto? Las encuestas son una herramienta de investigación que se inscriben dentro de un conjunto de investigaciones denominadas descriptivas. Dentro de las investigaciones descriptivas hay varios tipos y las encuestas o sondeos de opinión constituyen un tipo muy particular. Se realizan sobre la base de un muestreo del cual se requiere que sea representativo. Y a diferencia de lo que las personas ordinariamente piensan, la representatividad de una encuesta está mucho más fundamentada en el procedimiento de muestreo que en el tamaño de la muestra misma. Es más importante el procedimiento que el tamaño de la muestra con relación a la población. Es correcto, porque el tamaño de la muestra no está necesariamente asociado al tamaño de la población. Si tú observas, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, tú tienes que el índice de confianza del consumidor en los Estados Unidos, la Universidad de Michigan, que es una de las dos instituciones que lleva a cabo esta actividad, lo hace sobre la base de una muestra de 500 personas. Claro, es una muestra en cascada que se va generando en el tiempo, pero que es de 500 personas. Y la otra institución que hace ese estudio del índice de confianza se llama el Conference Board, que es una organización especializada en mediciones de este tipo y la hace con una muestra de 5.000 personas, en una población que ya está por encima de los 300 millones de personas. 325 millones más o menos. Poco menos de 325, pero está sobre 300 millones. Perfecto. Estas encuestas tienen, ¿cuáles son las limitaciones cuando la aplicamos al campo de la política? En el campo comercial, que es el origen de las encuestas. Correcto. Las encuestas se usan básicamente como estudios de productos de los mercados. Ahora, cuando la aplicamos a la política, ¿qué limitaciones tienen estos métodos en la aplicación política?
Muchas limitaciones, al igual que en la parte comercial, porque se sabe que hay inicialmente dos tipos de errores que son inherentes a la aplicación de cualquier encuesta. Esos dos tipos de errores son los que están referidos a la muestra, los que se llaman errores de muestreo, y el otro tipo de errores son los llamados errores ajenos al muestreo. Los errores ajenos al muestreo están dados en función del tamaño de la muestra. Mientras más pequeña es la muestra, mayor es el error de muestreo. Por tanto, en la medida en que tú aumentas el tamaño de la muestra, más se parece a la población y por tanto se reduce el error de muestreo. Pero el otro tipo de errores, los llamados errores ajenos al muestreo, que no tienen que ver necesariamente con la muestra, tienen que ver con otras cosas, como que, por ejemplo, un encuestador se ponga debajo de una mata y llene las encuestas sin preguntar necesariamente la opinión de las personas, y el supervisor no se da cuenta, y el director de la investigación tampoco lo sabe. Esos errores son contrarios, es decir, en la medida en que se aumenta el tamaño de la muestra, se aumentan los errores ajenos al muestreo. Por eso nosotros solemos preferir muestras un poquito más pequeñas en donde tengamos más control, porque el error de muestreo lo podemos controlar con las estadísticas, no así los errores ajenos al muestreo, porque cuando alguien violenta, por ejemplo, el censo de los países, en todos los países del mundo, en la República Dominicana, en los Estados Unidos, en Alemania, como se trata de censar a millones y millones de personas, sucede que hay áreas que no son censadas y se dice que sí lo fueron, y entonces se generan los resultados del censo y se sabe la cantidad de errores garrafales que tiene, no solamente porque alguien malintencionado no llene el documento, sino también por el hecho de que cuando lo entrenaron malinterpretaron alguna pregunta y la hacen mal. Que por tanto la fidelidad de los datos que se recogen están condicionados también por los operadores de campo. Es correcto, pero evidentemente el director de la investigación, si tiene pericia, sabe controlar todo este tipo de cosas. Ahora, una gran limitación que hay en las encuestas comerciales y en política es lo mismo, es la disponibilidad de la información. Vamos a suponer que yo estoy haciendo una investigación sobre física nuclear y comienzo a una persona que es médico, como es tu caso, a hacerte preguntas sobre el núcleo, sobre los protones y los neutrones, y tú me vas a dar una opinión sobre eso, pero tú no tienes una opinión autorizada porque tú no sabes de física nuclear. Entonces, si por ejemplo en política yo hago preguntas sobre candidatos de los cuales la gente no conoce y la gente opina, la información que estoy generando carece de la calidad. ¿Por qué? Porque la gente no dispone de la información para proveerla. Y en el caso de la cultura dominicana, es raro que un dominicano no sepa de algo. Los dominicanos sabemos de todo, sabemos bastante. Y opinan de todo. Y opinamos de todo, es correcto. Perfecto, pero entonces quiere decir que en las encuestas, un candidato, en el caso de la política, desconocido, nuevo, una persona que ingresa a la política, pero que es medida mediante esta técnica, va a tener unos resultados adversos. Evidentemente que sí, eso es obvio, que si el target, digamos, el mercado meta, las personas que constituyen la población objeto de estudio sobre ese sondeo, si no conocen a un determinado candidato, evidentemente que ese candidato se va a perjudicar en las encuestas que se hagan en esa zona. Perfecto, sin embargo, ese candidato tiene derechos constitucionales y tiene derechos en todos los partidos. Así es. Los estatutos de una organización establecen que usted tiene el derecho a elegir y a ser elegido. Creo que todos, yo no conozco una organización que no establezca esto. Así es. En eso se basa el proceso democrático. Ahora bien, si nosotros decimos que este mismo candidato que mencionábamos anteriormente queda descalificado, la dirección de los partidos puede, usando estos métodos, sustituir el proceso político interno de primarias, en el cual el candidato pues sale a la comunidad, expone sus ideas, realiza la actividad proselitista del lugar y puede darse a conocer a la población. La promoción del lugar que lleva también la campaña, y por tanto los resultados al final del proceso de campaña interna serían diferentes también, ¿o no? Sí, mira lo que sucede. Nosotros en la parte comercial, en mercadeo, se hace un tipo de estudio que le llaman top of mind. Se utilizan los anglicismos como un término técnico en esta área. Y entonces sucede que el top of mind es lo que está en el tope de la mente, lo que llega primero, lo que la persona recuerda primero. Esa es una medición que se hace y que se sabe, porque así lo registra la literatura en mercadeo, de que depende